¿Hasta dónde llega el ser humano para lograr vengarse? Hoy día, Vinland Saga y el Conde de Montecristo. Antes de empezar a escuchar esto, tengo que advertir que va a haber spoilers tanto del libro completo como del manga, hasta por lo menos el capítulo 60-70, basado en un personaje histórico, el cual en realidad logró llegar a Vinland. Thorfinn es el protagonista de la historia de Vinland Saga. Vinland significa simplemente tierra de viñas. Las viñas son lo que está apareciendo en pantalla, donde sacan las uvas. La historia de este personaje gira en torno a la venganza. Por lo menos hasta el prólogo, todo el prólogo gira en torno a esto. La venganza por Thors, el padre de Thorfinn, hacia Askeladd, el hombre que lo asesinó. Y volviendo a la pregunta del principio, ¿hasta dónde podría llegar el hombre para vengarse? ¿Hasta dónde podría llegar Thorfinn para vengarse del asesino de su padre? Para eso antes vamos a explicar un libro que su eje central es la venganza, El Conde de Montecristo. Edmundo Dantes es un capitán de barco que es amado por su tripulación. Se va a casar con Mercedes, una hermosa gitana, y tiene un padre que lo ama, además de tener la plena confianza del dueño de la empresa en la que trabaja, la empresa mercante, el señor Morrel. Al parecer toda Marsella lo ama, excepto por 3 personas. Caderousse, el vecino del padre que siempre está celoso de cómo le va a Edmund. Danglars, el segundo al mando del barco, que es odiado por los marineros como si fuera lo contrario a Dantes. Y Fernando Mondego, el primo que está perdidamente enamorado de Mercedes. Entre los tres planean acusar de traición a nuestro protagonista, haciéndolo ver como un bonapartista. Y esto ya nos entrega un poco de contexto de en qué momento está situada la obra. La obra está situada luego de que Napoleón fue derrotado, pero antes de su muerte. Entre medio de esos dos momentos, Napoleón es enviado a una isla. Y entre la gente de todo el continente, principalmente de toda Francia, están divididos entre los que quieren que vuelva Napoleón y los que quieren que el rey se quede en su trono. La cosa es que estas 3 personas acusan injustamente a Edmundo, y el fiscal que está a cargo de su investigación se da cuenta de que fue inculpado injustamente y lo planea dejar libre. Pero la persona a la cual iba dirigida la carta era el padre de este fiscal. Así que decide continuar con esto y Edmundo Dantes es encerrado en el castillo de If. Este castillo, que de castillo tiene solamente el nombre, era una prisión que quedaba en una isla. Ahí pasa sus años lamentándose y preguntándose el por qué está ahí. De hecho, llega a pensar incluso en el suicidio. Pero justo cuando ya estaba desesperanzado, se encuentra con uno de los mejores personajes de todos los tiempos en la figura del mentor, el abate Faría. Si hay una razón por la cual leer la primera parte, es este personaje. Le enseña todo. Literalmente dice que para saberse todo el conocimiento humano no basta solamente con aprender 10 libros. Le enseña eso, le enseña a escribir, le enseña idiomas y también le enseña la ubicación del tesoro, de un tesoro que él sabía dónde estaba, que es en la isla de Montecristo. Lamentablemente, el abate Faría tenía un problema y sufre una enfermedad y muere. Pero no solo eso, sino que el abate Faría le cuenta su plan, el plan que tenía para escaparse de la prisión. Sin embargo, este plan no se lleva a cabo debido a que el abate Faría muere por una enfermedad desconocida que tenía. Y en el momento que va a morir, le dice a Edmundo que por favor ocupe su cuerpo para poder escapar. Al ser una isla, el castillo de If tenía el cementerio más grande del mundo, el mar. En este sentido, los prisioneros eran tirados por un precipicio y el mar se encargaba de simplemente enterrarlos. Edmundo Dantes cambia el lugar del abate con el de él mismo y es lanzado al mar. Y de esa manera logra escapar. Luego de esto es encontrado por un barco, el cual lo rescata, y luego de algunos años decide ir a la isla de Montecristo y descubre que el abate Faría tenía razón, había un tesoro escondido y lo toma para él. A todo esto, dentro de la prisión, el abate le muestra quiénes eran las personas que lo enviaron a la cárcel y descubre que efectivamente eran Danglars, Caderousse y Fernando, pero además también descubre la culpa que tiene Nortier en el proceso. Así que luego va
a ver qué ha sido de ellos en Marsella. Lamentablemente descubre que su padre había muerto y que el señor Morrel estaba casi en bancarrota. Además de eso, también va a ver a Caderousse, que está a cargo de una posada, pero no le va muy bien. Y ahí le cuenta la información de qué sucedió con estos otros dos villanos. Caderousse les dice que Fernando y Danglars son unas figuras respetadas dentro de París y resulta que le fue muy bien en la guerra a Fernando y que es millonario. Y no solamente eso, sino que compró un título nobiliario y ahora es el conde de Morcerf. Por otro lado, Danglars es una persona también millonaria, pero que es más comerciante y que el único que se quedó ahí sin dinero fue Caderousse. El conde, que está disfrazado de fraile, le entrega un diamante y le perdona la venganza. Además de esto, ayuda a Morrel para que no se pierda su negocio. Y termina esta parte con una de las más memorables palabras que se han podido escribir. Ahora, murmuró el desconocido, adiós bondad, humanidad y gratitud. Adiós todos los sentimientos que ennoblecen el alma. He querido ocupar el puesto de la providencia para recompensar a los buenos. Ahora cédame el suyo, el dios de las venganzas, para castigar a los malvados. 10 años pasan y nuestro protagonista ahora vive en París con el nombre del conde de Montecristo. Se hace amigo de el conde de Morcerf y de Danglars. Ambos son personajes malévolos que uno logró ser conde, Fernando, por traición a un califa, Ali, cuyo padre es Haydée, que es la sirvienta que vemos en la casa del conde de Montecristo. Y Danglars, una persona mezquina que siempre quiere más. Además de eso, se hace cercano de Villefort, que es reconocido como uno de los más justos de Francia. En sí, esta parte de la historia nos narra cómo Montecristo planea la venganza. Muestra una venganza tan metódica, tan bien estructurada, que cuando se llega al final de cada una de las venganzas, podemos ver que se le ha quitado de lo que tanto se enorgullecía a cada uno de ellos. El primero, Fernando, se le priva de su orgullo, ya que Haydée habla en contra de él con pruebas, eliminándole el título de par de Francia, e incluso más su hijo, Alberto, y su esposa, que finalmente había sido Mercedes, la que iba a ser esposa de Edmundo, lo dejan y deciden vivir una vida desde el inicio, o sea, desde lo más bajo. Danglars, por su parte, se le quita su avaricia, se queda sin ningún peso, pero con su vida. A todo esto, Fernando se suicida finalmente. Y finalmente Villefort, esta justicia encarnada, pierde su capacidad de justicia porque se descubre que él había matado a su hijo recién nacido. Todo esto siempre mostrándose al final de cada uno de las personas que iban a vengarse. Les muestra quién era él y la razón por la cual había planeado esta venganza. Pero no solamente eso, sino que también dentro de toda esta urbe parisina aparece el hijo de Morrel, el cual se enamora perdidamente de Valentín. ¿Quién es Valentín o Valentina? Es la hija de Villefort, de su antiguo matrimonio, a lo que Dantes se opone rotundamente. Sin embargo, el hijo de Morrel está tan enamorado que no lo escucha. Así que Dantes tiene que cambiar un poco sus planes para que Maximilian, el hijo de Morrel, se quede con Valentín. Finalmente se quedan ellos dos juntos y Edmundo le deja toda la fortuna que le queda a ellos dos para que vivan felices, considerando a Maximilian su heredero, ya que él nunca pudo tener hijos. La historia termina con Montecristo dándose cuenta de que estaba enamorado de Haydée y dándose cuenta de que finalmente la venganza no le había traído nada bueno y que había tenido la felicidad todo este tiempo al lado suyo con su nueva amada. En Montecristo encontramos principalmente dos cosas fundamentales. La primera es que tenemos al héroe romántico, el héroe que está al margen de la sociedad para cumplir su justicia. Podríamos decir que es el germen del superhombre, como dice Humberto Eco. Es el superhombre antes de que se haya escrito sobre el superhombre, en donde su justicia, en este caso su venganza, vale más incluso que la propia justicia humana. Como dice el mismo Montecristo, hay ciertas personas que están por sobre la ley y que ellos pueden hacer justicia por mano propia. Segundo punto, tenemos aquí que la novela, si bien en un inicio se nos plantea como una novela pura y únicamente vengativa, en la cual el motor total de los personajes gira en torno a Montecristo que quiere vengarse de ellos, al final nos fijamos que no solamente es eso, sino que también podríamos decir que es una novela de venganza y de redención, ya que al final Montecristo se da cuenta de que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, como diría nuestro queridísimo Chao.
Como vimos en esta novela, la venganza es un sentimiento negativo, es un sentimiento que no aporta al individuo nada más que elementos negativos, como un veneno que te va corroyendo las venas. Y eso es exactamente lo que podemos ver con Thorfinn. Thorfinn solamente vive para la venganza. Hay un pasaje de este manga en el cual una esclava va a llevarle comida y le pregunta si él también es esclavo. Thorfinn le dice que no, que él puede viajar a donde quiera, a donde sea y en cualquier momento. Pero uno como lector sabe que no es así. Sabe que si ha pasado tanto tiempo con el enemigo, no es casualidad de que esté ahí, porque él ya no es libre. Es un esclavo de su propia venganza. Es un esclavo de su propio deseo, de su propio objetivo final, que es el matar a Askeladd. Por otro lado, tenemos de que es perfectamente consciente de que hace mal, de que mata, de que roba, de que quema, incluso con las personas que lo ayudan, como es el ejemplo de la mujer de los inicios de la vida de Thorfinn. Y hay un pasaje también que demuestra lo que estoy diciendo. En uno de los primeros capítulos, luego de uno de los primeros saqueos que hace Thorfinn, habla con Askeladd y este último le dice que sus hombres necesitan festejar, a lo que él responde que no es uno de ellos y que si está ahí es para tomar venganza por su padre. Él sabe que está siendo manipulado, él sabe que comete fechorías, pero aún así lo hace porque tiene un objetivo en mente, la venganza. Luego de todo esto, vemos que Thorfinn sufre derrota tras derrota y cuando ya Askeladd sabe que está por cometer algo que no hay vuelta atrás, le dice que la razón principal por la cual él pierde es por este sentimiento de venganza. Porque lo único que quiere es matarlo. Y lo único que tiene que hacer Askeladd es proteger sus partes mortales. E incluso cuando se encuentra con Snorri, que lo estaba buscando para llevarlo de vuelta a casa, él se niega. Se le dan un sinfín de oportunidades para que él deje su venganza, pero no lo hace. Y finalmente nunca la puede cumplir, porque él no puede matar a Askeladd, ya que Askeladd muere antes a manos del rey de Dinamarca. Y es por eso que incluso cuando ve que Askeladd está por morir, se niega rotundamente a aceptarlo, porque su venganza se la arrebataron de las manos, y no solamente su venganza, sino que su razón de vivir, su razón para existir era la venganza. Y si ya no tiene eso, ¿qué más tiene? Luego vemos cómo Thorfinn se transformó en un esclavo, siendo que él podría escapar también de esto, no lo hace. ¿Por qué? Y como le dice a su compañero, sin el odio que le tenía a Askeladd, está vacío. Sin el odio y sin la venganza que lo había podrido por dentro, ya no es nada, ya no es nadie. Es menos que un hombre, es un esclavo. Finalmente, él se da cuenta de que la venganza no traerá nada bueno. Hay un momento mucho más adelante en el manga que le dice a Aimar que la venganza no le va a traer nada bueno, porque él ya sabe las consecuencias de esta. Ya sabe qué ocurre cuando no se cumple la venganza, o cuando la venganza se cumple, porque al final, que la venganza se cumpla o que no se cumpla, da lo mismo, porque no cambia que luego de eso su vida ya no va a tener sentido. Es innegable el sustento que le da la venganza a la literatura. Tenemos héroes que su único motor es la venganza, como vimos en estos dos personajes. Sin embargo, al finalizar este círculo, si no se encuentra algún propósito en la vida, se queda vacío, que es exactamente lo que le pasa a Thorfinn. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿hasta dónde llegaría un hombre para buscar venganza? Como vimos en estos dos ejemplos, hasta incluso perder su humanidad. Y es por eso que al final las palabras de Thor hacen tanto ruido. Thorfinn no tiene enemigos, él se los hace. Sin embargo, a Thor le hubiera encantado que su hijo no matara a nadie, porque sabe que al matar a alguien va a estar encadenado a esas vidas, o mejor dicho, a esas muertes de por vida. Pero dime, ¿qué crees? Si tuvieras que hacer una venganza tal como el Conde de Montecristo o como Thorfinn, ¿lo harías a pesar de todo? ¿O simplemente dejarías que todo siguiera su rumbo? ¿Conoces a alguien más que pueda entrar en esta categoría de vengador?